supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos permites. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Ministranos, Señor, a través de tu preciosa palabra. Te lo pedimos en esta mañana de una forma muy especial y te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. Por favor, le pido que tome su lugar. Qué privilegio poder estar en la casa del Señor. Hoy estamos aquí nuevamente para continuar con nuestro estudio bíblico acerca de los juicios del tiempo del fin, los cuales son pertinentes ante la situación, ante el panorama que está ante nuestros ojos. Hace 8 días estuvimos viendo allí Gog y Magog, o Rusia en la profecía bíblica, y hace 15 días estuvimos hablando acerca de un llamado al arrepentimiento. Hoy continuamos con nuestro capítulo 14 del libro de Revelación. Este capítulo 14 se compone de 3 bloques: el cántico de los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles, y vamos a ver que la tierra es cegada. Así que le pido que disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humano que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, o aquí en los monitores tenemos allí los versículos. Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 tiene un título que dice el cántico de los 144,000. Recuerda que vimos los 144,000 hace un par de semanas. Lo vimos allí en el capítulo 7. Listo, y hoy continuamos ahí. Entonces dice Apocalipsis 14:1: después miré. ¿Quién está hablando? Está hablando Juan. ¿Después de qué? Después de las cosas que hemos visto allí hasta el capítulo 13. En el capítulo anterior donde habíamos quedado, habíamos visto acerca de las 2 bestias. Recuerde que esas 2 bestias, uno hace parte al surgimiento de un nuevo orden mundial, o de un nuevo imperio, o de un sistema, y la otra bestia hace énfasis allí a un dictador que se va a levantar. Yo les decía hace 8 días, lo que estamos viendo ahorita en el mundo es propicio para que se levante en estos tiempos ese Mesías que está esperando el mundo, que están esperando los judíos, los islamistas, y es propicio para que se levante, traiga la paz, traiga soluciones, y obviamente claro que lo van a recibir. Pero recuerde que para nosotros, según la profecía bíblica, según las escrituras, es el anticristo. Hace referencia allí a un hombre que tendrá sabiduría humana. Entonces dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito allí en la frente. O sea, estos 144,000 vimos que fueron allí sellados. En el capítulo 7 habían sido sellados en sus frentes. Recuerde que la Biblia nos habla acerca de un sello que van a recibir estos 144,000, y también habla de un sello que recibirán todos aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. También van a ser sellados allí en sus frentes. Eso lo podemos corroborar en Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en las frentes a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Está hablando aquí claramente de los 144,000. ¿Recuerda quiénes son esos 144,000? Son judíos, 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 14:2.
Dice Juan: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran estruendo, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí nos está hablando del grupo de alabanza y de la adoración celestial que habrá allí en el cielo. Andrés, ¿te gustaría ser parte de ese grupo de alabanza allí en el cielo? Imagínense ese privilegio que vamos a poder tener allí nosotros en ese templo celestial. Apocalipsis capítulo 14 versículo 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. ¿Recuerda quiénes son estos 4 seres vivientes? Son serafines, correcto. Y de los ancianos, ¿recuerda quiénes son los ancianos? La Biblia nos habla de 24 ancianos, entonces podemos ver por la escritura que 12 aparentemente son las 12 cabezas de las tribus de Israel y los otros 12 son los apóstoles del Cordero. Entonces nos habla aquí de los seres vivientes y de los ancianos. Dice: y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Gloria a Dios, ser redimidos. Nosotros en este tiempo somos redimidos por la gracia del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Redención, eso equivale a la gracia. Realmente tú no lo merecías porque eres un vil pecador y yo menos. Pero por la gracia del Señor, a Él le plació perdonarnos, salvarnos, apuntar nuestros nombres en el libro de la vida. Dice que también nadie podía aprender el cántico nuevo sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Así como estos 144,000 eran los únicos que podían aprender este cántico nuevo, es así como nosotros las escrituras, los genuinos creyentes, el Señor abre nuestro entendimiento a la palabra y tenemos esa facilidad para nosotros poder entender las profecías bíblicas, para poder entender su palabra. Recuerde que hay muchas personas que odian la Biblia, que no entienden la Biblia, pero somos nosotros aquellas personas que por gracia el Señor abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos escudriñar. Pero por eso tenemos que escudriñar las escrituras, como dice Juan 5:39. Cuando usted y yo cogemos ese hábito como verdaderos creyentes de ir a la escritura, es cuando el Señor empieza a abrir nuestro entendimiento. Por eso la importancia de las escrituras. Tenga su propia Biblia y medite en ellas. No cada domingo, no cada vez que tenga una necesidad, sino continuamente. Como dice el Salmo 119:97, dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Así que meditemos en lo que dice la palabra. El mundo está realmente, como le digo, en una atmósfera terrible. Estos días en el conjunto donde vivo, una joven de 19 años que tenía depresión, se quitó la vida allí, se colgó allí de uno de los cuartos. Eso fue algo, pues yo no vi, pero estaba el tumulto de personas. Y es terrible ver a una joven de 19 años que tal vez tenía una vida por delante, por causa de la depresión, tomar estas decisiones fatales. Y realmente eso es la consecuencia de una vida sin Dios. Cuando se está sin Dios, la gente está expuesta obviamente a eso, porque los problemas, todo lo que estamos viviendo, la escasez, las hambrunas, la violencia, el aumento de la maldad, está llevando a las personas a tomar decisiones que van en contra de su propia vida o en contra de sus seres queridos. Y eso es terrible. Y yo les decía, lamentablemente los problemas mentales se han incrementado. Gloria al Señor que nosotros tenemos la cristomicina, es la palabra de Dios. Por eso debemos confiar en la palabra, vivir en el Señor. ¿Para qué? Para que cuando vengan esas circunstancias nosotros podamos estar confiados en Cristo. Yo les contaba, mi hija la semana pasada salió de cirugía, mientras que ella estuvo allí en la UCI, yo tenía que esperar en la parte de afuera, y aunque tenía angustia, aunque tenía dolor en mi corazón, yo lo que hice fue lo que tengo que hacer. Me puse a predicar el evangelio allí a las personas que habían allí en ese lugar. Tuve la oportunidad de predicarle a más de 15 personas. Duré 3 días seguidos haciendo discipulados allí con los vendedores. Y mientras que yo estaba haciendo eso, mi hija estaba allí debatiéndose allí, bueno, por su salud, pero gracias al Señor, mientras que yo me ocupaba de los asuntos de Dios, Dios ocupaba de mis asuntos. Eso es bueno, esa es la fidelidad de Dios, esa es la compasión y la misericordia de Dios. Esos son los testimonios de Dios. Y les cuento algo tremendo, hago un paréntesis. Pues yo fui a pagar la cuenta, pues relativamente pues no era mucho, pero había que pagar un valor, y mi esposa estaba cancelando la cuenta cuando nos llamó alguien que no es de la iglesia, que no es cristiano, y nos dijo: yo quiero pagar la cuenta.
y antes nos dio más del dinero que tocó pagar la cuenta. Eso es lo que hace el Señor, ¿sí ve? Nosotros debemos confiar en Él, aún en el tiempo de la angustia, nosotros clamar, y realmente pues el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, para la gloria del Señor, mi hija pues está en una recuperación, le dio una leve recaída, se desmayó el día que salió del hospital, se nos desmayó como a las 11 de la noche, pero bueno, aparentemente fue el medicamento que le enviaron, pero está bien. Entonces seguimos testificando y glorificando al Señor. Ayer me escribía una señora de las que discipulé allá en la clínica Roosevelt y me decía: pastor, nos ha hecho muchísima falta. ¿Cuándo viene por acá? Mire, hay un señor de un taxi que tiene depresión, hay otra persona que tiene esto, hay otra persona que tiene esto. Venga por favor y nos visita. Qué bonito es esto, que nosotros podamos expandir el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Mire, pues le digo, yo tenía angustia, tenía dolor en mi corazón, tenía hasta ganas a veces de llorar, pero me refugié en la palabra del Señor, porque Él es nuestro refugio seguro. ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Amén. Sigamos. Apocalipsis 14:4 dice: estos 144,000 son los que no se contagiaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces aquí está hablando que no se contaminaron con mujeres, está hablando obviamente de un llamado posiblemente específico, posiblemente sean eunucos. Recuerde que Pablo era un eunuco. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Dice que también son las primicias o los redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Cuando encontramos primicias en la palabra, no está hablando nada de dinero. Las primicias tienen que ver obviamente con ganar almas para el Señor o personas que son redimidas para Cristo. Así que esta palabra que a veces se saca de primicias no tiene que ver nada con dinero. Hay iglesias que sacan esto del contexto y lo utilizan para manipular. Que el Señor nos guarde nuestro corazón de toda altivez, de toda vanagloria y de toda avaricia. Apocalipsis 14, versículo 5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Me gusta esto que dice que no fue hallada mentira. Nosotros los creyentes, obviamente, no debe haber mentira en un creyente. No hay mentiras piadosas. A veces decimos: no, es una mentira piadosa. No, eso no existe. Mentira es mentira, pequeña o grande es mentira. Y un verdadero creyente pues no debe decir mentiras. Si vienen a cobrarle, no mande a sus hijos a decir: dígale que no estoy. No, pues diga que no tiene el dinero, que le den espera, qué sé yo, pero siempre ande con la verdad. Dios respalda al que camina en la verdad y nosotros debemos caminar en la verdad de Dios. Dice en Sofonías 3:13, dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque estos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces el remanente de Israel dice que en la boca de ellos no se halla mentira ni lengua mentirosa. ¿Por qué nosotros los cristianos debemos rechazar la mentira? La mentira es pecado. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la segunda muerte. Así que apartémonos de toda mentira, de todo engaño, de toda fornicación, adulterio, homicidio. Alguno dirá: pastor, pero yo no soy un asesino. Pues el Señor Jesús enseñó que si yo detesto a mi hermano, tengo algo contra mi hermano y no lo perdono, me convierto en un homicida. Así que si alguien nos hizo daño, ¿qué debemos hacer? Perdonar. A veces no es fácil, porque a veces quedan las secuelas, ¿cierto? Pero podemos perdonar a esas personas, independiente de que no los invitemos a la sala de nuestra casa, pero que nosotros podamos perdonar. Porque vuelvo y le digo, el mundo está realmente, obviamente, terrible. La falta de perdón, la envidia, la soberbia, la vanagloria, todo lo que estamos viendo es la consecuencia de una vida sin Dios. Continuemos. Apocalipsis 14:6, sigue adelante. Aquí ya nos habla el mensaje de los tres ángeles. Es el segundo bloque de esta enseñanza. Apocalipsis 14:6 dice: Juan, y vi volar en medio del cielo a otro ángel. Recuerde que los ángeles tendrán interacción en los últimos tiempos. Nosotros somos espirituales y hay ángeles que son de parte de Dios, como hay ángeles caídos que son los demonios.
Usualmente les decía, cuando una persona toma la decisión de acabar con su vida, usualmente son seducidos por demonios. Los demonios les hablan, y esto es real. Recuerde que en una enseñanza hace como 3 meses hablamos de ángeles y hablamos de demonios. Estamos en un mundo espiritual, aunque no lo podamos ver, está ahí. Entonces dice que Juan vio volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces notamos que en los últimos tiempos, en la gran tribulación, los 144,000 van a salir a predicar el evangelio. Recuerda que estaban los 2 testigos. Recuerde que también van a predicar el evangelio aquellos pastores de la prosperidad que posiblemente se van a quedar del arrebatamiento de la iglesia y van a pasar a ese periodo. Pues algunos se van a arrepentir y van a empezar a predicar ese evangelio. Pero mire que me gusta que dice acá que estos ángeles tenían el evangelio eterno. Es un evangelio de salvación, un evangelio de arrepentimiento, no un evangelio de prosperidad. Porque en la gran tribulación, pues obviamente sabiendo que el mundo que está en ese último tiempo, pues se va a predicar ese evangelio eterno de salvación. Y es más, yo hablaba anoche con una pastora allí en Supía Caldas y yo le decía a ella, nosotros tenemos que predicar obviamente arrepentimiento, que las personas vengan al conocimiento de Dios. Nosotros no estamos interesados en las cosas materiales de este mundo. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es agradable delante de Dios. Entonces, si el Señor lo permite, continuamos. Hemos perseverado estos 7 años en predicar un sano y un correcto evangelio. Y eso vamos a seguir haciendo, predicando las buenas nuevas de salvación. Y lo hacemos por amor del Señor, porque hay un llamado, porque queremos hacerlo. Y obviamente yo les decía, un día los predicadores vamos a ser llamados delante del Señor allí al tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados por lo poco, por lo mucho que hicimos, por los talentos que el Señor nos dio. ¿Qué hicimos con esos talentos? Entonces, que el Señor nos halle fieles cuando seamos llamados. Entonces habla de un ángel. Obviamente un ángel representa un mensajero. Posiblemente no sean de pronto esos ángeles con alas que van a predicar, pero sean mensajeros de parte de Dios los que van a estar allí. Entonces, ¿será literal o será simbólico? Pues recuerde que los ángeles tienen la capacidad de materializarse, al igual que los demonios tienen esa capacidad. Entonces, ¿qué se va a predicar? Se va a predicar el evangelio. ¿O qué evangelio se va a predicar en la gran tribulación? Primera de Pedro 1:12 nos dice: a estos, está hablando de los ángeles, se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan o desean mirar los ángeles. O sea que cuando nosotros predicamos el evangelio, según la escritura dice que los ángeles, ellos desearían, anhelarían el poder estar mirando y el poder estar predicando el evangelio. Y a veces nosotros, que tenemos la capacidad de hacerlo, pues cerramos nuestra boca porque nos da pena, porque de pronto estamos cometiendo un pecado. Entonces el pecado, lo que hace en la vida del cristiano es cerrar su boca. Por eso nosotros vivamos una vida en el Señor, abramos nuestra boca cualquiera que sea la situación. Recuerde que hay mucha necesidad, como le decía, donde quiera que usted vaya hay necesidad de parte de Dios, que alguien está esperando por esa palabra de Dios. Así que nosotros prediquemos, hablemos las buenas nuevas de salvación, hagamos parte de esa gran comisión allí de Mateo 28, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor os ha mandado. Eso es lo que tenemos que hacer los genuinos creyentes. Así que usted avive su fe en el Señor, pídale al Señor que le dé esa capacidad, esa sabiduría para usted poder abrir su boca y predicar de Cristo. Y cuando usted lo hace, usted está evangelizando a alguien, y es ahí cuando ya vienen los pastores, los maestros, pues a hacer la parte que nosotros tenemos que hacer. Apocalipsis 14:7. Estos ángeles estaban diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién tenemos que adorar?
Al Creador. ¿A quién debemos tener temor? Allí al Creador. Yo le hago una pregunta: ¿será que estos presidentes de estas naciones que vemos ahorita, altivos, soberbios, ellos temen a Dios? No, ellos no tienen temor en su corazón, ellos se creen su propio Dios, creen que tienen el sartén por el mango y no consultan a Dios, sino que están tomando decisiones que se están viendo reflejadas en la vida de las personas. Yo les decía, la guerra es injustificable. Vemos cómo han muerto muchas personas inocentes, cómo han atacado aún un hospital de niños allí en Kiev, en Ucrania. Eso es triste y doloroso, y vuelvo y le digo, esto no se justifica, pero un día el Señor les va a pedir cuentas. Así que nosotros debemos tener temor de Dios y entender que eso fue lo que dijo Pablo allí a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Mire lo que le decía Pablo al joven Timoteo: también debes saber esto. ¿Qué necesitamos saber? Que en los postreros días, ¿estos son los postreros días? Claro. Dice: vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Una persona que no se ha reconciliado con Dios, que no tiene a Dios en su corazón, usted ve que a veces tiene estas características, que son personas que son altivas, soberbias, que pisotean a los demás. ¿Usted ha visto a alguien pisoteando a otra persona? ¿Y qué siente usted cuando ve eso? Le da a uno como rabia, ¿cierto? Le da a uno como impotencia. O cuando un jefe pisotea allí a sus empleados. Esto es de cuidado, que el Señor nos guarde de nosotros ir a pisotear una persona, porque siempre en la vida vamos a encontrar personas más grandes y más pequeñas que nosotros. Y si alguien pues hace eso con nosotros, pues nosotros en humildad, pues simplemente nosotros seguimos hacia adelante y ponemos nuestra confianza en el Señor, porque sabemos que, como dijo el Señor en Mateo 24, es necesario que todo esto acontezca. Pero este es el carácter de los hombres en los últimos días. Anoche estaba en mi casa con mi esposa, con mi familia, y había un jovencito de, yo creo que 12 años, un vecino del frente, y se le quedaron las llaves, y como estaba cayendo un aguacero, eso, mejor dicho, dijo como 20 groserías, pero a toda voz. Y yo abrí la puerta porque me dio mal genio y le dije: oiga, jovencito, por favor, respete que aquí tengo mujeres. Y me dijo: es mi problema. Jovencito, 12 años. Entonces, qué triste la juventud de hoy en día. Vuelvo y le digo, eso es la consecuencia de una vida sin Dios. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Y tengamos temor a Dios, démosle gloria al Señor, vivamos para Dios, que nuestro temor sea Dios, vivamos para Él. Yo les he dicho, la vida cristiana es maravilloso. Lo mejor que me ha pasado en mis 35 años de vida. ¿Por qué se ríen? Bueno, en mis 40 y péguele de años de vida, lo mejor que me ha pasado es el día que alguien me predicó el Evangelio del Señor Jesucristo. Es lo mejor que me ha pasado. Y estos más de 22 años que han pasado allí sirviendo al Señor han sido maravillosos. Y algo que yo le pido al Señor es que me sostenga, que no permita que nos apartemos de su camino, y que hasta el último día que el Señor nos tenga con vida, nosotros podamos vivir para Él. Porque esto es una decisión que es para toda la vida, que va a marcar nuestra salvación. Vuelvo y le digo, no sabemos qué será el día de mañana. Diariamente mueren cientos y millones de personas, y muchas personas se van sin reconciliarse con Dios. Y recuerde que una persona que no se ha reconciliado con Dios, dice Juan 3:36, que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, que si vivimos para el Señor, gocémonos en el Señor, pon tu familia, clama al Señor, ora, vive la vida de Dios. Yo creo que la situación del mundo actual a un verdadero creyente no le debería traer tristeza, porque si nosotros conocemos la Escritura, sabemos que eso tiene que pasar, que son principios de dolores. Las personas que se preocupan, que se angustian, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mi casa? ¿Qué será de mis hijos? Pues son personas que desconocen realmente la Escritura y la palabra de Dios. En el mes de enero, estas personas de Ucrania estaban confiadas, tranquilas, y la mayoría de personas les tocó salir dejando todo atrás, su vivienda, su trabajo, salir apenas con sus maletas. Esto es, realmente vuelvo y digo, no sabemos qué será del día de mañana.
Recuerde que Ucrania ahorita es el tercer país con mayor desplazamiento en el mundo. Ya hay más de 2.5 millones de personas que han tenido que salir allí a países cercanos que están allí a Ucrania. El primer lugar creo que lo tiene Siria, el segundo lugar Venezuela y el tercer lugar Ucrania en desplazamiento masivo. En medio de todo, nuestra nación, digamos que ha sido bendecida porque pues tenemos una estabilidad. Hoy estamos acá, pero oremos al Señor para que Él nos siga sosteniendo. Amén. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este segundo ángel estaba profetizando, estaba hablando que había caído allí la gran Babilonia. Si Dios lo permite, cuando abarquemos el capítulo 18, vamos a ver quién es esta Babilonia y quién es la gran ramera que nos cita allí estos capítulos. Isaías 21:9 dice: he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia y todos sus ídolos y todos sus dioses, quebrantó en tierra. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 17 nos habla de la condenación de la gran ramera, y en el capítulo 18 la caída de Babilonia. Vamos a ampliar un poquito más para poder entender de quién nos está allí hablando la escritura. Apocalipsis 14:9 dice: y el tercer ángel, recuerde que estamos hablando del mensaje de los 3 ángeles, cada uno tenía un mensaje, y este tercer ángel dice, lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Versículo 10 dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Recuerde que en el capítulo 13 estábamos hablando de unas personas que se les colocaba una marca en su mano derecha o en su frente, y que estas personas que se colocarán esa marca en el tiempo de la gran tribulación, dice allí que si alguno adora a la bestia o su imagen o recibe la marca en su frente, beberá del vino de la ira de Dios, por cuanto rechazaron la gracia del Señor. Recuerde que usted ahorita es libre de aceptar a Jesús, de aceptar el plan de salvación, pero llegará el momento en la gran tribulación donde las personas que estén allí ya no van a tener opción, sino van a tener que, si quieren sobrevivir, si quieren comprar o si quieren vender, van a tener que colocarse esa marca en su mano derecha o en su frente. Recuerde que lo vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Tiene que ver con un sistema económico, posiblemente con un microchip, posiblemente con un nanochip o con la inteligencia artificial que está ante nuestros ojos. Estos días veía una noticia: los celulares están también pronto a extinguirse. Ahorita prácticamente el celular va a ser un parche cuántico. O sea, imagínense hasta dónde ha llegado la tecnología, y esto es necesario para que se puedan cumplir las profecías del tiempo del fin. Entonces, si ven, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todo lo que está pasando en el mundo nos está Dios hablando, pero el mundo, ¿qué está haciendo? Cerrando sus oídos a la palabra, a lo que Dios está hablando. Abramos nuestros oídos, nuestros ojos, seamos sensibles a la palabra de Dios, seamos sensibles a Dios, vivamos para Dios. Que si el mundo nos cuestiona, porque el mundo cuestiona a una persona que viene a Cristo, bueno, y ahora eres evangélico y ahora te cambiaste de religión, y a veces la misma familia lo señala a uno, pero finalmente nosotros no vivimos para eso, vivimos para Dios. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que yo no me avergüenzo del evangelio. Públicamente lo digo a los 4 vientos: soy un hombre feliz. Gracias porque el Señor me ha salvado, me ha perdonado, me ha limpiado, me ha permitido instruir, guiar mi familia en el camino del Señor. Y hasta que el Señor lo permita, voy a predicar su preciosa palabra, porque no me avergüenza el evangelio, porque creo en el poder de Dios que transforma vidas. Si no fuera por Cristo, no sé qué sería de mi vida.
Mi hogar estaría tal vez completamente acabado, pero gracias al Señor que Él ha ido restaurando, que Él ha tomado el control de mi casa y que me ha hecho posiblemente una mejor persona, posiblemente un mejor esposo, un mejor trabajador, una mejor persona a la sociedad. Eso es lo que hace el Señor. Por eso es que Jesús dijo que por sus frutos los conocerían. Un verdadero creyente tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, vivir para Dios. Que nosotros con nuestro testimonio podamos predicar a las personas acerca de Cristo. Así que ven a la cruz de Cristo, vive para el Señor, predica su palabra, gózate, deleítate en Él y glorifiquemos al Señor cada día. Vivamos para Él. Continuemos. Apocalipsis 14:11, por favor. Gracias, Natalia. Dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran o adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que esas personas que rechazaron al Señor Jesucristo por la eternidad y que recibieron la marca de la bestia y van a estar allí en la gran tribulación, dice que su tormento estará por los siglos de los siglos. ¿Quieres ser atormentado por la eternidad o quieres estar en la eternidad con Cristo Jesús? Escoge. El Dios nos ha dado libertad, albedrío para escoger. Gloria al Señor. Por eso dice: bienaventurado el que oye, el que recibe, el que lee, el que se goza en las palabras del Señor. Porque creo fielmente que nosotros, los genuinos creyentes, vamos a estar por una eternidad donde no habrá llanto, ni enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni muerte, porque todo eso se acabará y vendrá el reino del Señor Jesús, ese mundo deseado que todos queremos, donde va a gobernar Cristo, donde no va a haber allí corrupción. El día de hoy hay elecciones aquí en nuestra nación, pero yo le decía aquí a Natalia esta mañana, tristemente los gobiernos humanos han fracasado. Colombia es uno de los países más corruptos que hay. Si usted quiere votar, vote y escoja el menos peor, posiblemente, porque lamentablemente estamos en una nación corrupta, donde se roban los recursos, donde en La Guajira, allí nomás tenemos niños que mueren de inanición. Vivamos para Dios. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que sí vale la pena perseverar. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que usted tiene que perseverar en su vida cristiana. No se desaliente, no se desanime, no vuelva atrás. Porque hay momentos, yo sé que tal vez algunos de ustedes han pasado que dice: bueno, como que me iba mejor antes de ir a la iglesia, como que ahora que voy a la iglesia y quiero hacer las cosas bien, como que las cosas no me salen. Pues nosotros los cristianos no nos movemos por esos resultados, nos movemos por lo que ya Jesús hizo en una cruz. La añadidura, lo que necesitamos, vendrá, como dice Mateo 6:33, por añadidura y en el tiempo de Dios. Así que tú y yo ya fuimos bendecidos. Y cuando yo veo la bendición en la palabra, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. O sea que es la bendición espiritual. Y eso es lo que necesitamos, que nosotros espiritualmente seamos avivados, que vivamos realmente para el Señor y para su preciosa palabra. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz, dice Juan, desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados. Recuerde que la palabra de bienaventurado significa dichoso. Dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué bueno es que nosotros seamos bienaventurados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasamos al tercer bloque de esta enseñanza del capítulo 14, donde tiene un título que dice: la tierra es cegada. Apocalipsis 14:14 dice Juan nuevamente: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Qué bonito, no sé si usted ha tenido la oportunidad, yo creo que sí, a veces que nos ponemos a mirar el paisaje, a mirar las nubes, pues es algo, el cielo es maravilloso, porque realmente según la Biblia, allí es el trono de Dios. Y la Biblia dice que así como Jesús en Pentecostés ascendió a los cielos, allí en una nube, así mismo Él regresará nuevamente cuando Él venga a juzgar allí la tierra, en su segunda venida poderosa y majestuosa. Gloria a Dios por eso. Esta cita de Apocalipsis 14:14 que está viendo Juan es lo mismo que Daniel vio en Daniel 7:13. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Recuerde que muchas profecías que vemos en el libro de Revelación son muchas de las profecías que vieron los profetas del Antiguo Testamento: Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos estos profetas mayores y menores, ellos tuvieron el privilegio, tuvieron la oportunidad de que el Señor les transmitiera lo que era para el tiempo del fin. Y recuerde que la profecía es hablar conforme a la Escritura. La profecía no tiene que ver nada con adivinar el futuro. La profecía es hablar. Yo no soy profeta de Dios, pero ¿qué estoy haciendo acá? Profetizando, hablando conforme a la Escritura. Apocalipsis capítulo 14 versículo 15 dice: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Fue lo mismo que vio Joel en el capítulo 3, versículo 13. Dice: echad la hoz porque la mies está madura. Venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. La Biblia nos habla acerca de esa mies. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Pero cuando estamos hablando de obreros, son obreros aprobados, obreros conforme a la Escritura, porque recuerde que estamos en un tiempo laodiceísta, en un tiempo de apostasía, donde hay muchos que están predicando el evangelio, pero lo hacen por ganancia deshonesta. Entonces, cuando está hablando de esos obreros aprobados, son el remanente de Dios. Recuerde que en el Antiguo Testamento, por un profeta de Dios que había cerca de 450 falsos profetas de Baal. Y hoy en día, imagínense, por un remanente de Dios que hay, ¿cuántos falsos profetas habrán? Pero bueno, finalmente, como decía Pablo allí a la iglesia de Filipo en Filipenses 1:18, decía que muchos predican a Cristo por envidia, por contienda, pero Pablo decía: pues, ¿qué obstante? Cristo es predicado y en esto me gozo. Porque si una falsa doctrina dice Jesús es el Señor, ¿será verdad o será mentira? Es verdad. Y tal vez muchos por esa palabra lleguen a Cristo, y en su tiempo pues el Señor los mueva allí de ese lugar. Entonces, gloria al Señor, porque su nombre finalmente es exaltado. Apocalipsis 14:16 dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Recuerde que el Cordero que fue inmolado es el Señor Jesucristo, el unigénico Hijo del Padre. Juan 3:16, todo fue por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el versículo más conocido y más relevante en los cristianos. El cristiano que no sepa este versículo no es creyente, ¿cierto? Porque es un versículo que nombramos muchísimo continuamente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 17, dice: salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Está hablando del templo celestial, del trono del Padre. Recuerde que allí en el cielo hay un gran templo. Qué privilegio los que podemos ir a las bodas del Cordero y estar allí en ese acto profético maravilloso, que solo podrán entrar allí los que fueron redimidos de entre la tierra, los creyentes, desde Adán y Eva hasta el último día que el Señor determine, como dicen, que estemos sobre esta tierra. Porque recuerde que la Biblia sí habla del fin de los tiempos, del fin de una era, y aunque nadie sabe, según Mateo 24, nadie sabe el día ni la hora, creemos por la palabra, creemos por la Escritura que estos son esos postreros días, porque muchas señales se han cumplido. Yo les decía, tal vez en la Primera y Segunda Guerra Mundial, tal vez muchos pensaban que Hitler era el anticristo.
o que estos personajes que se levantaban allí eran el anticristo, porque claro, todo lo que estaba viviendo el mundo, los cristianos de ese tiempo estaban atemorizados, decían, no, tal vez este es el fin de los tiempos, pero no se habían cumplido aún muchas señales que hoy, en el año 2022, se han cumplido ante nuestros ojos. Entonces creemos que es el último tiempo. Vivamos, claro, continúe su trabajo, su vida y sigamos perseverando. Así no seamos la generación, pero posiblemente sea la generación de nuestros hijos, pero que está cerca, está cerca. Apocalipsis capítulo 14, versículo 18, dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Eso tiene que ver con las fiestas de la cosecha. Se aproxima donde vendrá el Señor allí a recoger allí a sus escogidos desde los 4 ángulos de la tierra. Apocalipsis 14, 19. Y el ángel arrojó su hoz en tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Esta vendimia tiene que ver con el tiempo en que se recoge la uva. Desde el capítulo 15 al 18 van concluyendo los juicios del tiempo del fin, del tiempo de la ira. Apocalipsis 14, 20, la última cita de esta enseñanza del día de hoy, dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre de los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esta medida tiene que ver aproximadamente con 300 kilómetros cuadrados o 180 a 200 millas. Eso es lo que nos habla la Escritura en este capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Y terminamos con el último versículo que hemos cerrado todas nuestras enseñanzas, Apocalipsis 22, 7. Es un versículo que lo hemos tenido ahí, enseñanza tras enseñanza tras enseñanza. He aquí, no voy a venir. He aquí, me demoro. Vengo pronto. Gracias. Recuerde que el pastor a veces lee mal. He aquí, vengo pronto. Esta palabra fue escrita, fue revelada hace 2000 años allí en la isla de Patmos a un hombre que fue Juan, el último de los apóstoles que estuvo exiliado en la isla de Patmos. Recuerde que el restante de los apóstoles y los discípulos fueron asesinados, fueron perseguidos, aserrados, echados en aceite hirviendo, echados allí a los leones, decapitados, apedreados. Pero este fue el último de los apóstoles que el Señor le permitió ir hasta el tiempo del fin, allí para revelarle. Y él dice esta narración, está hablando el Señor Jesús, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tenemos que hacer con la Escritura? Guardarla en nuestro corazón, como dice Santiago 1:22, colocarla por obra. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Así que lo animo una vez más. Cada vez que hablo con personas, los animo en el Señor a perseverar, a continuar, a vivir la vida de Dios. No deje de congregarse, no deje de escudriñar la palabra. Viva para Dios, alimente su fe, aumente su fe. Recuerde que Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú no tienes la fe en Jesús y en su palabra, no puedes por ningún motivo agradar a Dios. Vive una vida de fe, vive una vida de oración, vive una vida de obediencia a su palabra. Deleítate en Él. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Encomendar nuestro camino a Él. Significa volvernos a Él con todo nuestro corazón, vivir para Él. Lo segundo, confiar en Él. No podemos poner nuestra confianza en ídolos, en el mundo, en el trabajo que tú tienes, tal vez en la casa que tú... No, nuestra confianza no está ahí. Nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Que tu confianza y mi confianza esté en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo tercero dice que Él hará. Si ve el orden de Dios, Dios es un Dios de orden. Encomendamos nuestro camino a Él, confiamos en Él y Él hará. Pero el mundo, ¿qué quiere? Que primero el Señor obre. Hermano, ore por mí para que se me quite esta enfermedad. Hermano, ore por mí para que consiga trabajo. Hermano, ore por mí para que haga esto. Sí, pero ¿qué?
oramos para que el Señor haga eso y quede tu vida. Ah, no, el Dios bombero. Solamente acuden a Dios muchas personas cuando tienen una necesidad. Y no debemos ser así, porque no es la forma como Dios obra. Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Claro que si alguien tiene necesidad, claro que oramos por él, pero antes de orar por su necesidad, le mostramos el camino. ¿Cuál es el camino? Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez que alguien tenga una necesidad, claro, lo escuchamos, pero lo llevamos a Cristo. Es lo que yo he aprendido a hacer en la clínica Roosevelt. Hice así con las personas que llegaban allá a ese lugar, porque yo estaba afuera y los vendedores me decían, pastor, mire, esta persona tiene necesidad. Y yo, antes de orar por su necesidad, de alentarlo, era una oportunidad para predicarle a Cristo. Y había muchos que escuchaban, y había otros que yo veía que no querían estar ahí. Pues simplemente Jesús es un caballero, pero bienaventurado el que oyó sus palabras. Ese es el orden de Dios. Vivamos para Dios, lo demás viene por añadidura. No nos afanemos. No podemos afanarnos por el día de mañana. Vivamos cada día su propio día, porque cada día tiene su propio afán y cada día trae su propio mal. Y si el Señor permite que mañana estemos con vida, pues vive para el Señor. Así que esta semana que comienza la colocamos delante de Dios, colocamos nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, para que ellos puedan venir también al Señor y para que el Señor nos siga sosteniendo, porque Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Dios ha sido bueno. Hace 8 días terminamos con esa canción, ¿recuerdas, Andrés? Dios ha sido bueno. Y esa es la fidelidad de Dios, la bondad de Dios. Porque su bondad, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El pastor no puede estar día por medio, no puede estar todos los días en su casa, está de vez en cuando. Pero Jesús sí prometió, porque Él es el buen pastor, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Así que, mi hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en gozo, en oración y en adoración, porque hay muchos motivos para exaltar su nombre. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, presentamos estas preciosas familias, estos niños, jóvenes, Dios, para que tú nos permitas caminar en ti. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que muchas veces hemos sido duro de corazón y te hemos fallado, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que apuntes nuestros nombres en el libro de la vida y que nunca jamás, Señor, borre nuestros nombres de allí. Creemos de todo nuestro corazón, Señor, que si tú vinieras hoy, Señor, nosotros seríamos dignos por tu gracia de ser llevados allí a esas bodas del Cordero, Dios. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Oramos por nuestra nación, por la situación del mundo, Dios, para que tú consueles las personas que han perdido sus familias, sus hijos, Señor, que han perdido tal vez sus bienes materiales, Señor, para que ellos se puedan fortalecer en ti, Padre precioso. Gracias por cada pastor, por cada valiente que va a esos lugares donde nadie quiere ir, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por esta congregación que tú nos has permitido, porque es tu iglesia, es tu casa, Señor. Yo solamente soy un servidor y soy un administrador tuyo. Te doy gracias por mi vida, por la vida de mi esposa, de mis hijos, Señor, porque has guardado la vida de mi hija, Señor, y ha salido satisfactoriamente de esa cirugía. Te doy gracias en esta mañana, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor, solamente que rendimos ante ti nuestras vidas, Dios. Tú has sido bueno, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levante su voz. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno. Ha sido
precioso, Señor. Padre, tu palabra dice en 2 Corintios 9:7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, porque tú amas al dador alegre, Dios. En esta mañana, Señor, presentamos una ofrenda delante de ti. Te damos gracias, Señor. Sabemos que estos recursos son necesarios, Señor, para poder seguir en este lugar, para pagar la renta, para tal vez las necesidades que hay, Señor. Lo hacemos con reverencia, lo hacemos con temor y con agradecimiento por lo que tú ya has hecho por nosotros, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.